Somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita, comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Señores, Dios le bendiga de manera muy especial. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el privilegio de su atención. Gracias por sacar de su espacio para estar aquí en esta noche hoy con nosotros, cuando el reloj marca exactamente las 10:25 de la noche aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Este es su espacio, el toque de queda con los maestros, con una entrega más, con la cual esperamos servirles de bendición, de edificación a la luz de la palabra de Dios. Hoy estamos reunidos aquí porque tenemos un debate muy especial, un debate que ha sido debatido, valga la redundancia, por otras personas, pero consideramos que los exponentes que tenemos hoy son personas muy calificadas, con un conocimiento muy amplio y profundo en el tema tatal, y por eso entendemos que es de gran bendición lo que se va a hablar aquí hoy. Y por eso le felicitamos a usted y le agradecemos el hecho de estar aquí hoy con nosotros. Quien le dirige la palabra es su hermano Isael Laurencio, y junto a mí se encuentra el pastor Tineo y el hermano Daniel Nazareno para debatir hoy el tema Israel o Estado de Israel, profecía o fraude. Ese es el tema que tenemos hoy, Estado de Israel, profecía o fraude. Tenemos al compañero pastor Manuel Tineo, Juan Manuel Tineo, que va a defender la postura de que Israel hoy es una profecía que se cumple. Y tenemos al compañero Daniel Nazareno, que va a defender la postura de que es totalmente un fraude. Entonces, ¿con quién está usted de acuerdo? Eso lo vamos a ver de acuerdo a la luz de la palabra de Dios cuando estos dos exponentes presenten cada uno su tesis. Antes de entrar en materia, vamos a dejar que los compañeros se presenten y comenzaremos con mi mano derecha con el pastor Juan Manuel Tineo. Adelante, líder. Dios le bendiga a todos. Shalom, gloria al nombre del Señor. Estamos aquí contentos, gloria al nombre del Señor, porque el Señor nos permite una entrega más de hacer defensa de su palabra. Hoy estaremos defendiendo el Estado de Israel. Si verdaderamente cumple con las profecías, estaremos navegando las escrituras. Yo les invito a que usted tenga, como usted tiene su Biblia en su casa, que usted la tenga en mano, porque vamos a ver mediante la palabra del Señor que verdaderamente el Estado de Israel es una profecía que Dios ha determinado en su palabra. Así que ya ustedes saben, Dios les bendiga. Vamos, compartan, que esto estará muy interesante. La paz de Dios sobre todos. Bien, a mi mano izquierda vamos a dejar al compañero Daniel Nazareno para que se presente también. Ok, para los que no me conocen, yo soy Daniel Nazareno, o bueno, soy conocido como Daniel Nazareno, ese no es mi nombre, pero estaré demostrando de cómo lo que se ha ido diciendo, compartiendo de que el pueblo que está allá, o sea, el Estado de Israel, es verdaderamente cumplimiento profético. Nosotros vamos a estar denunciando incluso todos estos pasajes que han sido usados a menudo para justificar esto por las escrituras, de cómo es sacar todo del contexto, y por eso vemos que solamente se comparte en un versiculito y no se puede hacer toda una exposición del capítulo completo, o por lo menos del fragmento de la profecía completo. Entonces, eso es lo que estaremos demostrando. Estaremos paseando por historia, profecía y también ciertas situaciones que son sospechosas de esas personas allá. Bien, Dios le bendiga. Aquí vamos a dejar unos cuantos saluditos aquí rápidamente de las personas que se están conectando y diciendo presente. Tenemos José Cisnero, tenemos a Duban Alexander Gallego Giraldo, tenemos a Vanessa Mota, Saray Bermúdez, Joan Hernández, y tenemos también a Ever Paxtor. Esperamos que se sigan conectando y que por favor le sigan dando like y compartiendo. Vamos a presentar aquí ahora, antes de entrar en materia, que es lo que todo el mundo está esperando, el formato de este debate. Este debate va a ser un debate icónico aquí, que va a presentar una idea muy
muy interesante. Disculpen, señor, esto es en vivo, por favor. Nosotros vamos a tener una presentación de tesis que va a tener un lapso de 20 minutos. Cada exponente va a tener 20 minutos para presentar su tesis. Luego tenemos un espacio de 10 minutos de refutación, en la cual cada contrincante va a refutar durante un espacio de 10 minutos lo que cada contrincante diga en sus 20 minutos de tesis. Luego tendremos una tertulia abierta de 15 minutos de manera intercalada con preguntas y respuestas, y luego vamos a tener 2 preguntas finales para las cuales cada contrincante va a tener 1 minuto, es decir, 60 segundos para poder responder. O sea, es algo bien con un formato muy moderno, y esperemos que todos ustedes puedan disfrutar de este espacio. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con el Estado de Israel y la exposición del compañero Juan Manuel Tineo, que defiende la tesis de que es un cumplimiento de una profecía bíblica. Entonces, a partir de este mismo momento, compañero Tineo, el reloj se marca y usted comienza con su presentación. Aleluya, Dios le bendiga a todos, señores. Una vez más aquí Defensa sobre Israel. Quiero que ustedes hoy estén activos con la palabra del Señor, porque voy a navegar las escrituras, y esto va a ser algo irrefutable, aleluya, lo que vamos a marcar desde hoy. Voy a marcar y vamos a comenzar diciendo que este debate apoyamos la postura de que el Israel actual cumple con las profecías, y que luego de esto tendrá una restauración final, la cual no se ha cumplido y se cumplirá, y más adelante veremos esto, cómo lo vamos a demostrar por las Sagradas Escrituras. Voy a presentar mi tesis. Hablando de Israel, tenemos que hablar de Abraham, de Isaac y Jacob, y nosotros vemos en el capítulo 12, versículo 2 de Génesis, que cuando Dios llama a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, Dios le dice a Abraham, Génesis 12, 2 y 3, y haré de ti una nación grande. Oiga el término, nación. Dios promete que hará de este pueblo una nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le promete a Abraham que su descendencia iba a marcar una nación, de que ellos serían no solamente un pueblo, sino que ellos también serían una nación. Ahora, si nosotros nos vamos al capítulo 13 del libro de Génesis, Dios le da a Abraham unos límites geográficos de dónde estaría esta nación de Israel. Si nos vamos a Génesis capítulo 13, 14, 16, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Oiga bien, y a tu descendencia para siempre. La promesa que Dios le da a Abraham, note que no solamente la encaja dentro del marco directo sobre la persona de Abraham, sino que también infiere sobre su descendencia. Y es lo que vamos a demostrar aquí hoy, que la descendencia de Abraham es el estado actual de Israel que hoy cumple con las Sagradas Escrituras. Entonces, los límites geográficos que podemos ver aquí, también los vemos que están en Génesis capítulo 15, del 13 y 14 nos dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimido 400 años. Vemos esto como la nación de Israel fue esclava y subyugada en Egipto. Aleluya. Y dice, entonces dice el versículo 18 nos dice lo siguiente. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vemos aquí cómo se están marcando ya los límites geográficos, que es lo que actualmente el Estado de Israel cumple. Estos límites que van desde el río de Egipto, ya que Israel hace frontera con Egipto, y esta zona que ellos operan hoy en día, vemos que al norte hacen frontera con Siria, al sur hacen frontera con Egipto. Es lo que Dios le prometió a Abraham, que ellos serían una descendencia y una nación, y es donde actualmente ellos están. Ahora, en el capítulo 17, versículos 7 y 9, y esto sí yo quiero que ustedes lo subrayen, Dios le dice a Abraham una palabra poderosa, y le dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, y subraya esta palabra, por pacto perpetuo. La palabra perpetuo quiere decir para siempre. Las promesas en este pacto incondicional que Dios le da a Abraham, le dice que la descendencia, aleluya, era sobre un pacto perpetuo.
perpetuo para ser tu Dios y él tu descendencia después de ti. Y nos dice, y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, la tierra que moran actualmente, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Vuelve Dios y le hace hincapié a Abraham de que le daría la tierra en heredad perpetua, no por un breve tiempo, sino en heredad perpetua. O sea que el pacto y la promesa seguirían a la descendencia de Abraham, no por un momento, sino para siempre. Ahora, ¿cuándo Dios escoge a Israel? Vamos a navegar las escrituras. Dice la palabra en el capítulo 2, versículo 23 de Éxodo. Miren qué nos dicen aquí. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel. Antes de llegar aquí, todos sabemos también que el nieto de Abraham, Jacob, en su lucha con el ángel, cuando él luchaba con el ángel, ya en sus versículos finales, en el capítulo 32, en esos versículos, dice que cuando el ángel termina él de hacer esta lucha espiritual, le dice, porque ya no serás tu nombre Israel, Jacob, sino Israel. Si usted nota, es el mismo nombre que el estado actual de Israel, valga la redundancia, tiene según lo que fue establecido el 14 de mayo de 1948. Entonces, desde esa fecha, los hijos de Israel, la descendencia de Jacob, que es la misma de Abraham, Dios comienza a llamarle los hijos de Israel. Y dice que ellos gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subieron a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Dios comienza a escoger a Israel y comienza a escuchar a Israel cuando estaban siendo oprimidos en la nación de Egipto. También en Éxodo capítulo 3, versículo 10 nos dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios comienza y le dice y le da una palabra clave a Moisés de que los hijos de Israel estaban siendo oprimidos, por lo cual debían ser sacados de tierra de Egipto. Entonces, de ahí en adelante, mis amados, comienza el pueblo de Israel, salió de Egipto, navegó por el desierto, luego a través de Josué entraron en las promesas en tierra de Canaán. Todos sabemos que después de esto Josué conquistó 31 reyes, se establecieron en Canaán, pero el pueblo hizo lo malo delante de Dios. Luego Dios le envió jueces, le envió reyes, pero ¿qué pasa? Ya también vemos una fractura de las 12 tribus. Vemos que ya el pueblo se divide en dos partes, dos tribus que conformaban Judá y Benjamín, que se llamó Reino del Sur, con su que se llamaba Judá y su capital Jerusalén. Luego Reino del Norte, su capital Samaria, y luego las 10 tribus. A este reino del norte se le llama Israel y al otro reino se le llama Judá. Vemos que los asirios llevan en cautiverio al pueblo de Israel y luego los babilónicos llevan en cautiverio al pueblo de Judá. Tiempo tras tiempo, llamado tras llamado, el pueblo de Israel estaba esclavizado, producto de no obedecer la voz de Dios. Ellos fueron esclavos, vivieron en naciones extranjeras, como la Biblia lo profetiza o lo dice en el Deuteronomio capítulo 28. Y así fue la vida del pueblo de Israel, una vida en desobediencia, que fueron ellos llevados esclavos. Aparte de eso, fueron esclavizados también por los medos, por los persas, fueron esclavizados por los griegos y un sinnúmero de imperios que también tomaron posesión y dominio sobre el pueblo de Israel producto de la desobediencia. Ahora, ¿hasta cuándo Dios escoge este pueblo? Un pueblo rebelde, un pueblo hostil, pero fue un pueblo especial escogido como la niña de los ojos de Dios. Si nosotros nos vamos a Jeremías, capítulo 31, versículos 35 y 37, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Jeremías 31, 35 y 37 nos dice así: así ha dicho Jehová, que dé el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos su nombre. Si faltaren, presten atención a este texto, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación, para no ser no pueblo, para no ser nación. O sea que ya lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis 12:2 de que ellos serían nación, Dios aquí confirma el pacto, lo confirma y da a entender que como no pueden faltar las leyes de la naturaleza, también el pacto con Israel no puede faltar. Dice, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel
por todo lo que hicieron, dice Jehová. Aquí Dios lo confirma, aquí Dios lo ratifica de que no rechazaría y que la escogencia del pueblo de Israel iba a ser para siempre. Aparte de esto, ratifica de que ellos iban a ser nación, como se cumple el 14 de mayo de 1948. Ahora, Dios proclama soberanía y promete recogerlo para nacer nación. Ahora, ¿dónde la Biblia dice que esta descendencia, después que fue subyugada por estos imperios, luego vemos que después de Cristo en el año 70, el general Tito de las legiones de Roma incendia, saquea, destruye Jerusalén y luego se arma, podríamos decir, la última dispersión bíblica, donde todos los judíos se fueron por toda Europa, parte de África, incluso hasta Latinoamérica y sendos países. Ahora, dice que en Isaías capítulo 66, al Dios ver que ya su pueblo está todo disperso, como la Biblia ya lo ratifica y lo enseña, Isaías 66, versículo 8 y 9 nos dice así, dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación? La Biblia vuelve y ratifica el término nación. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esta descendencia que estaba deshecha, que estaba apartada y que estaba esclavizada, en algún momento, según las escrituras y las profecías, se convertirían en nación. Dice, ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Aquí la Biblia dice que nacería una nación sobre la descendencia de los hijos de Israel. Y eso demostraremos que se cumple el 14 de mayo de 1948. Ahora, estando ellos dispersos, siendo ellos un pueblo que estaba, vamos a decir de una manera nómada, que eran extranjeros, advenedizos, estaban ellos, aleluya, viviendo una vida de cautiverio por desobedecer a Dios. La Biblia nos dice claro, en Isaías capítulo 46, del 3 al 6, este texto nos dice lo siguiente. Dice la Biblia que aquí comienza el Señor a través de los profetas, valga la redundancia, a proclamar que ellos volverían a su tierra. Capítulo 46, 3 y 6 nos dice del 3 al 6 lo siguiente. Gloria al nombre del Señor, de Isaías. Nos dice, oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, lo que soy traído por mí desde el vientre, lo que soy llevado desde la matriz y hasta la vejez yo mismo. Hasta las canas os soportaré. Perdón, creo que me confundí. 43 del 3 al 6 nos dice, aleluya, porque yo Jehová Dios tuyo, soy tu salvador, a Egipto dado por tu rescate. Aleluya. Y nos dice aquí lo siguiente, no temas porque yo estoy contigo y te recogeré, traeré tu generación, Isaías 43, 5 y 6, traeré tu generación del oriente, te recogeré, del norte, de acá y al sur. 12 minutos. Muchas gracias. Entonces aquí nos dice la Biblia que Dios los recogería de los pueblos de la tierra. También lo vemos en Jeremías capítulo 31. Nos dice la palabra lo siguiente. Jeremías capítulo 31 nos dice lo siguiente. Aleluya. De 8 al 11 nos dice, he aquí yo hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos y cojos. Aquí la Biblia habla que iba a recoger a los hijos de Israel de su cautiverio y de su dispersión. Si nos vamos a Ezequiel, último texto, aleluya, Ezequiel capítulo 36, versículo 24, la Biblia nos dice lo siguiente. Nos dice aquí, gloria al nombre del Señor, y yo os tomaré de las naciones, y yo os recogeré de toda la tierra, y os traeré a vuestro país. Es lo que nosotros vemos hoy en día, de que Dios ha traído a estos judíos, estando ellos dispersos, y que la misma Biblia hablaba de que ellos estarían dispersos. Ahora, si nosotros nos vamos al mismo libro de Ezequiel, voy aquí a demostrar que la fecha 14 de mayo de 1948 estaba escrita aquí o escondida en las escrituras. Aquí nos vemos en Ezequiel del 4 al 6. Dice lo siguiente: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás en la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo he dado los años de su maldad por el número de días por año. Nos dice aquí
390 días, vaya sumando 390 días que son años, y dice, y tú te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Si usted suma 390 más 40 le da 430 años. Gloria al nombre del Señor. Si usted le resta a estos 430 años, los 70 años que ellos duraron en cautiverio, le va a dar 360 años. El pueblo de Israel después de eso no volvió a arrepentirse. Si usted se va a Levítico 26, aleluya, ahí dice la Biblia que castigará la maldad de los hijos de Israel 7 veces. Si usted multiplica 7 por 360, le va a dar 2520 años bíblicos. Si esto lo llevamos a calendario gregoriano, que son 365 días, un año bíblico tiene 360, nos da 2483.8 del calendario gregoriano. Si usted le pone a esta fecha el fin del cautiverio babilónico, que fue en el 536.4, nos da 1947.4. Ajustando el año cero que no existió y los años bisiestos, nos da 14 de mayo de 1948. La Biblia ratifica que el 14 de mayo de 1948 se cumpliría esta profecía. Ahora, hay un texto que para mí es letal, que está en Jeremías capítulo 33, versículo 24, que es lo que mi estimado hoy en día está pregonando. Jeremías 33, versículo 24, nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice? ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Jehová escogiera desechado y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo por nación? Es lo que hoy en día mi estimado enseña, que este pueblo no es nación. Pero vemos que el profeta Jeremías, Dios le pone esta palabra para reprender esta herejía y para reprender esta mala enseñanza de que en aquellos tiempos muchos tenían a este pueblo en poco para no ser nación. Y Jehová dice de lo siguiente: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto la ley del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob. O sea que esto no es nuevo, que muchas personas digan que el pueblo actual de Israel, como en aquellos tiempos, no eran nación. No dice que no eran pueblo, sino nación, tal y como la Biblia lo ratifica. Dios, aleluya, dice, desechó Dios a Israel porque pecaron y no cumplen con la plena restauración. Si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, nos dice la palabra en Romanos capítulo 11, 1 y el versículo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Ha desechado Dios a los hijos de Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, hablando del apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y dice el 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por la transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea que bíblicamente estamos viendo que Dios no lo ha desechado. Dios todavía tiene un plan, proyecto profético con los hijos de Israel. 17 minutos. Muchas gracias. Con los hijos de Israel, y nos da a entender la Biblia de que Dios no ha desechado esta descendencia, ni esta generación, ni sobre todo esta nación. Ahora, Dios es el esposo de Israel, según Jeremías 3:14. Si nosotros nos vamos a Jeremías 3, capítulo 3, versículo 14, la Biblia nos dice lo siguiente: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré a Sión. ¿Qué nos dice las escrituras? Que el esposo de los hijos de Israel, de la nación de Israel, es Dios. Y cómo Dios abandonará, cómo Dios va a avalar un fraude, como aquí se ha dicho, cómo Dios va a decir que esta descendencia que Él promete que sería su esposo para siempre y que se cumplen como nación, aleluya, siendo Él su esposo, siendo Él el Dios de ellos, siendo ellos la niña de los ojos de Dios, puede abandonarlo y mucho menos ratificar un fraude, como se nos ha dicho que es el Estado moderno de Israel. Entonces, esta ha sido mi tesis bíblica. Recuerden que el compañero Tineo, el pastor Tineo, había hablado acerca de la profecía de Israel, defendiendo la postura de que Israel es una profecía bíblica.
y durante su tertulia expresó sus argumentos para sustentar la idea de que el Israel actual es el Israel bíblico, el tal cual se conoció con Abraham. A partir de este momento, ahora, reiniciado el programa, le vamos a dar el espacio al compañero Daniel Nazareno para que presente su tesis durante un periplo de 20 minutos. Entonces, Nazareno va a defender la postura de que es un fraude total y de que el Israel actual no es lo que las personas dicen que es. Entonces, compañero Daniel Nazareno, a partir de este momento tiene 20 minutos para presentar su tesis. Adelante. Ok, muchas gracias, hermano Isael. Bien, nosotros vamos a estar presentando ahora mismo nuestra postura y luego llegará el tiempo de refutar. O sea que no esperen mi refutación a lo que el hermano Juan Manuel ha dicho. Así que voy a yo invertir mi tiempo en demostrar cuál es mi posición en cuanto a este tema. Entonces, nosotros tenemos que Cristo, siendo la verdad, siendo la luz, siendo la vida, el camino, yo lo tomo como referencia para guiarme en cualquiera de los temas y por eso encuentro muchas respuestas en las mismas escrituras, conociendo la ley, los profetas, porque todo lo que Él vino a hacer, lo vino a hacer según el rollo que está escrito de Él. Entonces vamos a poner nuestra confianza en Jesucristo y vamos a leer primero algo que Él dijo en Marcos, por favor. 8:15. Sí. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ok, entonces aquí Cristo hace una advertencia a sus discípulos. Guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y de qué más? Y de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de Herodes? Bueno, aquel que conoce un poco de la historia del primer siglo, y no solamente del primer siglo, sino un poco antes del primer siglo, desde los tiempos de los macabeos, por ejemplo, cuando nosotros vemos que el abuelo de los Herodes, que fue el primer destacado dentro de los Herodes, fue uno que fue conquistado por los edomitas. Este que fue conquistado era edomita y fue conquistado por los judíos en los tiempos de los macabeos. Y ellos forzaron a estos edomitas a hacer conversión al judaísmo. Entonces, cuando hacen conversión al judaísmo, viene este Herodes, que es el idumeo, llamado el idumeo, que es el abuelo de todos estos Herodes que vemos en la Biblia. Cuando nosotros tenemos que él aprende toda la cultura judía, la Torá, los profetas, etcétera, él se destaca en esto, pero luego pide a los romanos que lo pongan como rey sobre Judea. Y los romanos, que estaban en control desde ese tiempo, le otorgan este favor. Entonces, ¿qué pasa? Herodes luego se sube como rey y luego sus hijos, sus descendientes. Y de así es que nosotros tenemos a Herodes, a la familia Herodes o la dinastía herodiana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ustedes no sé si recuerdan un pasaje donde Pablo está ante Agripa, el rey Agripa, Herodes también. Y él dice, tú muy bien sabes de estas cosas. Tú muy bien estás al tanto de lo que dicen las escrituras. ¿Por qué él sabía esto? Bueno, precisamente porque había una facción dentro del judaísmo que eran los herodianos. Estos eran judíos por religión, pero que no son étnicamente judíos. O sea, no son judíos por linaje, que es algo que tenemos que hacer la distinción, porque vamos a ver en la historia conversos al judaísmo, mas no descendientes de linaje. Entonces, por favor, proceda a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, porque ya Cristo nos dijo, cuídense de la levadura de los herodianos, de Herodes, perdón. Cuídense también de la levadura de los fariseos, que mágicamente tenemos, o no mágicamente, proféticamente, tenemos que Cristo nos está advirtiendo de que estos y estos serán dañinos para ti, corromperán el entendimiento. Por favor. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. La injuria de los que se dicen ser judíos, pero que no son judíos.
¿Quiénes son estos? Sino sinagoga de Satanás. Entonces, estos están dominados por Satanás. Todos ellos operan según la obra de Satanás. Estos no son judíos étnicos. Entonces, hay unos que son considerados judíos. Y aquel que ha leído el Talmud, en aquel episodio donde dice que no se levantaría rey sobre Israel, que no sea de entre los hermanos, que no sea del linaje de Israel, y leyendo, teniendo que leer Herodes el rollo, lloró. Pero, ¿qué hicieron los judíos? Le dieron la palmadita de, no te sientas mal. Para aquel que quiera saber a qué evento me refiero, luego me puede contactar. Sin embargo, voy a seguir con mi intervención. Entonces, nosotros tenemos que estos no son judíos étnicos, sino que son conversos, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué yo estoy apuntando a ellos? Bueno, porque junto con ellos se relacionó otro que no era judío, sino que era romano, que incluso hizo una de las obras más importantes del judaísmo, que es el Targum de Ónkelos. ¿Por qué de Ónkelos? Porque él se llamaba Ónkelos. Era un converso al judaísmo, no era judío, así como Rabí Akiva, un importante rabí del primer siglo, no era judío. Se hace entonces judío por medio de religión, no linaje, señores. En la Biblia no hay tal cosa, ¿verdad? Rula Moabita, cuando hace conversión a la ley del Altísimo, ella sigue siendo llamada Rula Moabita, ¿verdad? Entonces, una cosa que tenemos que separar es la religión de la etnicidad. Entonces, cuando nosotros tenemos que estos que conformaban esta facción de Herodes, ¿verdad?, que eran conversos, ¿qué pasó con estos? ¿Hacia dónde van luego de la dispersión en del año 70? Porque estuvo muy bonito toda la intervención, pero el punto es que nosotros tenemos que ir poniendo los puntos sobre la I. ¿Qué pasó con Ónkelos? Este del judaísmo, que es romano también. ¿Qué pasó con todos estos conversos al judaísmo que prácticamente secuestraron el judaísmo? Ah, bueno. Si usted va a la enciclopedia judía virtual, ¿verdad? Allí usted va a encontrar un artículo que se llama la familia Calonimus. La familia Calonimus son descendientes, son uno de los más prominentes de la línea Askenazi de judíos. Si estos son los más prominentes, y los Askenazim, la mayoría de lo que hoy en día usted llama judío, la mayoría son Askenazim, ¿verdad? Si estos son la familia más prominente y descienden de Ónkelos, y Ónkelos es un converso, ¿qué tenemos entonces? Que estamos hablando de conversos, no estamos hablando de israelitas étnicos, no estamos hablando de las tribus étnicas, linaje, no estamos hablando de eso. Todo esto es una farsa, hermanos. Sí, entonces, espérate, ¿qué pasa entonces con estos? Todos son de esta línea de judíos conversos, de romanos, perdón, conversos al judaísmo. No, no solamente ellos. También en el siglo VIII hubo un imperio llamado el Imperio Házaro, ¿verdad? Que cuando nosotros vemos, ok, este Imperio Házaro, ¿qué tiene que ver con todo este tema? Bueno, que ellos hicieron una conversión masiva al judaísmo, no siendo ellos de linaje étnico, valga la redundancia, pero es que quiero hacer, ¿cómo se dice?, hincapié en que no son sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Porque todo esto define el tema de hoy. Estos házaros, ¿verdad?, luego de que fueron reprimidos como imperio, fueron abatidos como imperio, emigran ¿a dónde? Emigran a Polonia y posteriormente hacia el occidente de Europa, que son hoy en día conformados todos estos que eran romanos, que convertidos al judaísmo, más estos házaros, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se mezclan en Europa occidental y son los que conforman este grupo de conversos. No todos los judíos que estaban en Europa eran conversos. Habían de linaje, claro que sí. Así como los házaros fueron enseñados por israelitas verdaderos
que estaban entre los házaros, pero eran de piel oscura, como dice la historia. Entonces, cuando definimos los diferentes grupos, así como los judíos en Europa, no son estos europeos que incluso yo no abrazo el argumento genético. Yo no abrazo eso porque es de por sí para mí falaz. Sin embargo, para aquellos que ponen su confianza en esto, aún ellos dan resultados de ser, ¿qué cosa? Ser descendientes de europeos. Ser descendientes de romanos. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros seguimos viendo más adelante, porque se ha querido vender que hay este pueblo súper oprimido, etcétera, etcétera. ¿Adivinen qué? Cuando los judíos verdaderos salen en el 1492 de Europa, de la península ibérica, cuando son expulsados por Isabel la Católica y Fernando de Aragón, adivinen qué, ¿a dónde fueron estos judíos? Fueron a Marruecos, fueron a Cabo Verde, fueron a San Tomé, islas de negros. Aquí no fueron estos judíos blancos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el que financió de por sí la expedición de Colón, adivinen qué era. Era de estos conversos al judaísmo, Luis Santangel. Entonces los judíos financiaron la invasión a América. Luego, posterior a esto, comerciaron en la esclavitud, o sea, comerciaron esclavos de la forma más cruel, larga y sangrienta. Tanto fue así que cuando se habló de la abolición de la esclavitud de los negros en Estados Unidos, el grupo que más se opuso fueron estos que ustedes llaman judíos. Estos conversos al judaísmo, que son descendientes de Edom, porque los romanos son edomitas, así como Herodes era edomita. ¿Me entienden? Y tenemos la línea de los házaros, que por incluso la carta, usted se puede investigar lo de la carta de Shaprut, la carta de Kiev primero, que ellos se confiesan descendientes de ¿qué? Descendientes de Jafet, esa línea. Pero del otro lado, también tenemos la carta de Hasdai ben Shaprut, ¿verdad? Y la carta a Bulam. Ahí usted puede confirmar lo que yo le estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos que los judíos, no solamente lo que hoy en día se le llama judíos, se quiere vender, ay, los pobrecitos, etcétera, que obviamente pasaron un evento traumático, 6 años de eventos traumáticos, pero que obviamente esto no fue al azar. La razón por la 12 minutos. Muchas gracias. La razón por la que Adolfo Hitler, ¿verdad?, comienza a tener una animosidad o un deseo en contra de los judíos es precisamente porque ellos estaban estrangulando su economía. Tanto que esto es poco conocido, pero Adolfo Hitler logró estar en la portada del Times en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había salvado la economía de su país. ¿Dónde está el error de él? Bueno, que él se le fue la mano. Se le fue la mano de gran manera, en gran manera, porque ahí convirtió una de las persecuciones más atroces que se han escuchado en la historia moderna contra este grupo, pero no solamente contra este grupo, sino también contra europeos orientales, porque nada más solamente escuchamos de los judíos, pero no escuchamos que 5 millones de europeos orientales sufrieron así como los judíos, ¿verdad? Como por ejemplo los gitanos, negros también fueron perseguidos en este tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando nosotros vemos, hoy en día ellos controlan la industria de la música, súper perversa. Hollywood, que quiere normalizar las abominaciones que se cometen en la tierra. La agenda sodomita, que es financiada en gran parte por George Soros. ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Esta misma gente. La prensa, televisión, ¿verdad? Controlan a Estados Unidos de por sí. Las personas que verdaderamente toman decisiones en Estados Unidos. Bueno, la Reserva Federal es dominada por los Rothschild, que fueron los que financiaron precisamente
la creación del Estado de Israel. La masonería, la Agenda 2030, la industria pornográfica, farmacéutica, los bancos de Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Quiénes son estos? Estos son estas mismas personas que supuestamente son los que debemos de nosotros tener como estos pobrecitos que controlan el mundo. Ubíquese a Klaus Schwab. Ubíquese a George Soros, a la familia Rockefeller, los Rothschild. Y esta familia, los Rothschild, como ya dije, fueron uno de los principales inversionistas de la creación del Estado de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos, eso es para ver, peinar la zona, ¿verdad? Porque cuando se crea el Estado de Israel, es precisamente por motivos convenientes después de la Primera Guerra Mundial. Y se le quiere dar la intención de que, bueno, Isaías 66, versículo 8, nació la ciudad, nació una nación en un día. Eso no fue cierto. Desde finales de 1800 hasta el 1967, ellos estaban tratando de crear este Estado y recuperando terreno. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿eso es lo que dice la Biblia? No. La Biblia me habla de un arrepentimiento del remanente justo de Israel en la tierra donde fueron esclavos. Así que vamos a pasar por ciertas escrituras. Vámonos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Que el Padre Celestial manda a Israel a convertirse. ¿Luego de qué? Luego de que hayan pasado por las maldiciones, las cuales tampoco este grupo que reclama ser los judíos, cumplen a su cabalidad. Por favor. Deuteronomio 31. Ajá. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Por favor, dentro de las maldiciones en Deuteronomio 28 tenemos en el versículo 68 que ellos irían a esclavitud en barcos. ¿En qué momento los judíos fueron llevados en masa a esclavitud en barcos? En el 64 dice que serían esparcidos de un extremo de la tierra hasta el otro. Y dice que allí adorarían ¿a qué? ¿Honrarían a qué? A ídolos. ¿No estarían leyendo Torah? Como ellos reclaman decir. No, nosotros nunca perdimos el conocimiento de la Torah. Entonces tiene que haber una conversión. Dice, después de que ustedes hayan pasado por la bendición y la maldición, que incluso este grupo no ha pasado por eso, ¿qué dice que tienen que hacer? Convertirse, ¿verdad? ¿Arrepientas? ¿Y qué? Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Ajá. Y te convirtieres a Jehová tu Dios. Sí. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Ajá. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. 17 minutos. Ok, sí. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Hará volver a tus cautivos, sí. Y tendrá misericordia de ti. Y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Sigue. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. Cuando el pueblo se arrepienta, ¿qué va a pasar? Va a recoger a todo el mundo. A todo el pueblo lo va a recoger. No importa que usted esté en la parte más lejana, lo va a recoger. O sea que vemos que esto es sobrenatural. Esto no es simplemente vamos a coger un vuelo de aquí a allá y vamos a aplicar para la ciudadanía. Esto no es así. Como vamos a ver la profecía de ¿cómo se dice? Continuamente. ¿Sigue? De allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Ajá. Y será tuya y te hará bien. Y te multiplicará más que a tus padres. Entonces vamos a confiar en Jesucristo ahora. Vamos a Lucas 21, versículo 20. Porque este es el patrón que usted va a ver repetidas veces en las Escrituras. Todo lo demás es puro cuento, puro invento y puro force de las profecías, porque eso es lo que hay que hacer. Continuamos. Lucas 21:20. Adelante. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto es cuando Tito sitia en el año 70, ¿verdad? A Jerusalén. ¿Sigue? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Ajá. Y los que estén en los campos no entren en ella. Ajá. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces,
iban a ser sacados de la tierra y iban a ser dispersos. Eso estaba escrito. Entonces, por eso él dice, tienen que cumplirse las cosas que están escritas. Israel invalidó la ley, invalidó el pacto. Bueno, pues ahí está. Ellos tenían que ir a esclavitud. Versículo 24, vamos al punto. Y caerán a filo de espada. Caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ajá. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Ajá. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En otras palabras, hasta que hayan gobiernos, reinos de gentiles, Jerusalén será hollada por gentiles. 30 segundos le quedan. Por favor, dame el 27, que me dice a mí cuándo acaba el tiempo de los gentiles. Y eso es lo que vamos esa es mi postura, eso es lo que vamos a estar demostrando. Estos no son israelitas verdaderos, estos son conversos al judaísmo, tanto que confían en su linaje de manera, ¿cómo se dice? Por la madre y él por el padre, que dice la Biblia. Dale. Verso 27. ¿Sí? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces vemos que cuando Cristo, la señal de Cristo aparezca, que mande a recoger a sus santos, ¿verdad? A su pueblo, entonces ahí es que termina el tiempo de los gentiles, señores. No antes, no después, es justo a su tiempo, como dice la profecía. Todo lo demás es mentira. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, acabamos de escuchar ahí al compañero Daniel Nazareno, que planteó sus argumentos en los cuales él considera que la profecía de Israel es algo que no es cierto, que es solamente una falacia. Vemos al compañero Juan Manuel, que presenta sus ideales, y ahora le vamos a dar el turno de 10 minutos para que presente una refutación conforme a como usted considere a lo expuesto por el compañero Nazareno. A partir de este momento le corren 10 minutos, caballero Tineo. Muchísimas gracias. Cuando me queden 8 minutos, usted me da un toquecito, por favor. Yo le avisaré. Bueno, con todo respeto, mis amados y bella audiencia, yo no sé si mi estimado Nazareno ha estudiado el tema que nosotros hemos propuesto, porque veo todo un divorcio mayúsculo de lo que nosotros hemos estado tratando. Es algo garrafal. Creía que verdaderamente mi estimado, que en este momento me está haciendo una contra teológica, iba a tener un sustento más sólido. Pero bueno, vamos a empezar a refutar esta tesis totalmente tergiversada. Apocalipsis 2.9. Dice mi estimado, eran judíos. Dice mi estimado que estos judíos, compara a los judíos que la Biblia habla en Apocalipsis 2.9, que eran sinagoga de Satanás. Lo que él desconoce es que estos judíos eran judíos étnicos. ¿Por qué se le llama sinagoga de Satanás? Porque estaban persiguiendo el cristianismo. Estaban persiguiendo a los que estaban cumpliendo con el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estos judíos estaban siendo un tropiezo para aquellos conversos que estaban viniendo a los pies de Cristo. Por lo cual el escritor de los Hebreos habla de que esta oposición que los judíos estaban haciendo al glorioso evangelio era una piedra de tropiezo, y por esto se convertían en sinagoga de Satanás. No que estos judíos étnicamente eran una sinagoga de Satanás. Esto queda totalmente tergiversado del texto, de la historia y de la realidad. No eran sinagoga de Satanás porque eran judíos, porque la salvación viene por los judíos, al judío primeramente y luego al griego. Jesucristo era judío. Jesucristo era judío. Los apóstoles eran judíos. Hablar en contra de los judíos es hablar en contra de la salvación, de la luz a las naciones y de la historia como la Biblia lo establece. Dice otro punto, otra de sus tesis, dice, trató de mezclar los conversos con los judíos étnicos sin presentar fuentes bíblicas. Creíamos que en este debate íbamos a tener unas fuentes bíblicas. Él se va que en el año 70 después de Cristo habla de Herodes y su descendencia, y que todos estos judíos mezclados eran totalmente
en su gran mayoría, según lo que él presenta, descendientes de Herodes. Algo que es un error mayúsculo, porque en los tiempos de Jesús, esos judíos que estaban en tierra de Israel venían de la descendencia y del linaje de Abraham, venían de la descendencia del linaje de Jacob y del linaje de Isaac. Y esto lo vemos y lo vamos a demostrar más adelante, cómo estos judíos, aunque eran del reino de Judá, vinieron parte del reino de Israel y se mezclaron. Y la Biblia le llamaba judíos. La Biblia le llamaba judíos aunque estaban mezclados. Y esto se lo voy a presentar para no seguir adelante. Miren, aquí en Primera de Crónicas, les voy a presentar esto rapidito. Se lo voy a presentar rapidito. Esto aquí, denme un momentico. Le voy a presentar aquí este texto para que ustedes vean en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 9 y 10. Vemos que hay judíos que se mezclan. Segunda de Crónicas 15, del 9 al 10, dice: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Vemos que en el reino de Judá ya no solamente está Benjamín y Efraín, sino que vienen, aleluya, Judá y Benjamín, perdón, sino que viene Efraín, viene Manasés y viene Simeón. Se le sigue llamando el reino de Judá, aunque estos judíos estaban mezclados. Y estos judíos estaban también en época de Jesús. Y después que el general Tito incendia, saquea y destruye a Jerusalén, que ellos fueron dispersos, no eran los descendientes de Herodes, el edomita, como mi estimado quiere recalcar. Eran los descendientes que estaban en tierra de Israel, totalmente desde Abraham, Isaac y Jacob. Otro de los puntos que nos dice que los judíos europeos vienen de una raza europea, pero los judíos que después que el general Tito saquea e incendia Jerusalén, que van rumbo a Europa, ya no pueden regresar a tierra de Israel. Y obviamente tienen su familia en Europa. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. Sus descendencias de esos judíos que están en Europa, ¿qué van a hacer? Obviamente que tienen que ser europeos. Ahora, esto no quita el ADN. Esto no quita la descendencia y esto no quita su linaje. Porque aunque ellos eran europeos, seguían siendo totalmente judíos. Y yo le invito a ustedes a que se lean la historia de Teodoro Herzl, David Ben Gurion. Eran judíos, obviamente europeos, que su único objetivo era volver a los judíos europeos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo vituperados y que estaban siendo escarnecidos por estos gobiernos europeos, a que volvieran a tierra de Israel. Porque aunque ellos vivieron en Europa muchos siglos, no dejaban de ser de su descendencia judía. Dice que pone a los judíos como pobres. Desconoce la historia y que fueron perseguidos por su etnia. Él dice que los judíos fueron perseguidos pobrecitos. La historia de la Cenicienta, en pocas palabras, de lo que no se cuenta. Los judíos fueron perseguidos por Hitler por su etnia. Y esto lo vemos desde las escrituras. Cuando Mardoqueo estaba en el palacio, dice la Biblia que Amán persiguió a Mardoqueo con el único objetivo de que Mardoqueo no se postraba y que era judío. Ahora, estos judíos europeos seguían con sus tradiciones rabínicas y de Torá y guardaban las enseñanzas en Europa. Así tenían yeshiva, tenían iglesias, tenían sinagoga y allí también ellos, sus religiones y su judaísmo lo proseguían. Dice que Hitler persigue a los judíos porque quería dañar su economía. Pero no solamente por esto. Hitler lo que ve es un dominio del judío a nivel bancario, a nivel económico, a nivel académico, a nivel teológico, a nivel estudioso. Y Hitler ve que este pueblo representa una amenaza. Hay un gran libro que ha sido un enigma en el mundo, que han sido los sabios de Sión. Ahí se dice cómo judíos tenían una mentalidad de dominar al mundo. Pero esta sabiduría que Dios le ha dado a los judíos, se la dio Dios desde la Biblia. Vemos que los judíos, donde quiera que llegaban, eran prosperados y eran bendecidos, porque Abraham dice que serás bendición, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Donde quiera que iba la descendencia de Abraham, tenía Dios que engrandecerlo a ellos y seguir con ellos adelante. Ahora, dicen ellos que los judíos controlan agenda
contrario a lo que dice la Biblia. Ahora, yo le voy a decir a ustedes, controlan agenda LGBT, controlan agenda de Hollywood, controlan agenda del sistema pornográfico, y él nos dice aquí un sinnúmero de situaciones. Ahora, dice, dando a entender que esos judíos no deberían de ser pueblo de Dios. Ahora, si nos vamos al Israel bíblico, en el capítulo 24 de Josué, voy aquí a recalcar un texto. Dice el capítulo 24 de Josué, nos dice lo siguiente, dice, saqué a vuestros padres, yo introduje, entonces aquí nos dice, para hacerle más explícito, dice, si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quien servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. El pueblo de Israel bíblico adoraba a los dioses de los cananeos, adoraba a los Baales, adoraba a Astaré. 8:40. Muchas gracias. Adoraba a ídolos paganos. El pueblo de Israel cogió costumbres paganas, pasó sus hijos por el fuego, hizo cuantas cosas a Dios no agradaba. Ahora, la pregunta mía es la siguiente, ¿por eso dejaban de ser pueblo? No, sino que Dios tenía de ellos misericordia, actualmente como los judíos actuales. Dice, solo detalló cosas malas para los judíos, pero a él se le olvida que los judíos son la luz del mundo. El 25% de los premios Nobel del mundo se lo dan a los judíos. El 30% de los premios Nobel en medicina se lo dan a los judíos. Israel por cápita, por persona, es el país con más computadoras en sus casas en todo el mundo. El Mossad judío es uno de los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo. La medicina israelí ha avanzado a sistemas y a logros extraordinarios. Los académicos judíos se cree que son los científicos más 40 segundos. Más grandes en todo Oriente Medio. O sea, no solamente dime quizás las cosas malas que pueda tener el pueblo, dime los logros que también ellos han establecido. Se crea el Estado de Israel por agenda, no por profecía. Un error mayúsculo. Yo demostré por las escrituras que Israel cumple con la profecía y no solo con una agenda. Israel no ha podido pasar por el Deuteronomio 28, pero él mismo dice que de Deuteronomio 28 Dios lo iba a traer como lo trajo en 1948. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces acabamos de escuchar ahí al compañero Juan, que en 10 minutos trató o refutó los argumentos que el compañero Daniel Nazareno planteó en su primera tesis. Vamos a proceder ahora a darle un saludo muy especial al compañero Bacano, el pastor Bacano que está con nosotros, la compañera Génesis, Junior Abreu le manda muchos saludos, la compañera también Gina Luevana y Graviela Rivera, que son parte de la audiencia que nos acompaña en esta hora. Compañero Daniel Nazareno, a partir de este instante usted tiene 10 minutos para contrarrestar la tesis o los argumentos del pastor Tineo. Los micrófonos son suyos. Ok, muchas gracias, hermano Isaías. Lo que nosotros vimos, para aquellos que no pudieron ver la primera intervención del pastor Juan Manuel Tineo, ustedes se lo van a poder ver más adelante, pero voy a refutar todo lo que él dijo en su primera intervención, que prácticamente fue un muñeco de paja. O sea que me voy a concentrar más que nada en demostrar el por qué es un muñeco de paja y luego demostrarme lo que pudiera ser argumentos sólidos, ¿verdad?, para su postura. Primero que nada, él basó toda su intervención en querer decir que yo digo que Israel no existe como nación. Israel existe como nación, sí existe como nación, porque Israel fue hecho como nación aún estando fuera de su tierra. O sea que no se hace nación cuando está en su tierra. Eso es una mala concepción que tiene Juan Manuel Tineo, pero que yo estoy aquí para corregírsela. Israel se forma como nación en Egipto. Entonces, eso es una falacia que él hace de que, bueno, cuando está en la tierra, entonces cuando se forma políticamente, ahí es que comienza a ser nación. No, se es nación cuando existe el linaje todavía y la secuencia del linaje todavía, como nosotros vemos que existe en los israelitas. Pero no ellos que están allá, sino que nosotros podemos dar para atrás a los verdaderos israelitas, pero eso no es el tema, porque abriría muchos archivos. Sin embargo, eso no es mi postura. Mi postura no es que Israel no existe como nación. O sea, que ya de por sí, eso fue la mitad casi de sus argumentos, ¿verdad? Así que es una pena.
Me hubiese gustado que invirtiera su tiempo en otros argumentos. Otro argumento que hizo es precisamente de los límites geográficos. Eso para mí es simplemente algo tergiversable. ¿Por qué? Porque cuando él plantea estos límites, pregunta, ¿Israel tiene estos límites? No, no los tiene. No los tiene. Y por eso, y más, nosotros podemos ver que no es. Lo que nosotros tenemos que tener es consciente de que cuando nosotros vamos a la profecía, vamos a ver una serie de requisitos que ellos no los llenan. Y por eso tiene que hacer la excusa de que, bueno, es que eso es para después. No, aquí tú me trajiste escrituras que te las vamos a desmontar y te las vamos a desmontar demostrando que no tienes conocimiento de las profecías y por eso esto lo descalifica a ellos, ¿verdad? Primero que nada, cuando vemos en Ezequiel 4, lo de los 390 días más los 40, que es un total de 430 para ambas casas, esto no está haciendo referencia a que, bueno, ellos van a tener que pasar su maldición fuera de Israel durante ese tiempo. No, eso es qué tiempo se iba a soportar el pecado de ambas casas. Cuando se soporta a la casa del norte, que es la casa de Israel, que va en cautividad a Siria, dice no, a los 430, a los 390 se me van. Lo mismo pasa con la casa de Judá, ¿verdad? 40 años después de ese edicto, se me van también. ¿Cuándo se cumple esto? Bueno, esto se cumple aquí. Miren mi familia. Esto se cumple para los de la casa del norte. Se cumple fácilmente. Dame un segundito, parece. Okay, para buscar mis notas. Ok. Esto se cumple cuando nosotros vemos que la casa del norte, que son las 10 tribus que se separan hacia el norte, después de que Salomón fuese rey, entonces nosotros vamos a ver que el inicio de este conteo inicia con Jeroboam cuando hace desviar a la casa de Israel por sus ídolos que le hacen en Betel y Dan. Esto ustedes lo van a poder encontrar en Primera de Reyes, capítulo 28, versículo 33. ¿Cuándo fue el fin de esto? Oh, precisamente esto fue en el 584, ¿verdad? Antes de Cristo, tras la destrucción del templo y la toma de Jerusalén por Nabuzaradán, el general Nabucodonosor, el último grupo de judíos que fue deportado a Babilonia, ¿verdad? Entonces, que esto es Jeremías 52:30, porque si usted calcula, ¿verdad?, entre el inicio de este conteo hasta que son llevados a Siria como cautivos, es precisamente este tiempo. Cuando usted va a los 40 años, que es la reforma que hace Josías, que luego podemos ver también en Segunda de Reyes, que se nos dice, óyeme, van en cautividad. Él tuvo misericordia de Josías, pero después, justamente después de ellos, vinieron una sucesión de reyes que hicieron solamente lo malo ante los ojos de Dios, y por eso, 40 años después de esto, en el 584, es que se van. Entonces, esto no está hablando del cálculo artificioso que hizo Juan Manuel en su primera intervención. Vámonos a entrar en materia, por favor, y dejarnos de muñequitos. Vámonos a Isaías 66, versículo 8. Él comete el error de nuevo, no aprendió en conversaciones pasadas que esto no es un pasaje que le ayuda a él. Miren por qué, hermanos. Vamos al versículo 8, que es lo que... esto es cumplimiento, por favor. Isaías 66, 8. Ajá. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Sí. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella,
todos los que la amáis. Ajá. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Sí. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Sí. Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Ajá. Porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río. Paz como un río. ¿Hay paz en Israel? Se dio la restauración de Israel. Sí, sí. Ahí volvieron a la tierra. Según él, esto es cumplimiento. ¿Hay paz en Israel? Porque que yo sepa, ahora mismo ellos están mandando misiles para todos lados. Recibieron unos cuantos la semana pasada. El año pasado recibieron también ataques. ¿Sí o no? ¿Hay paz como un río allá en Israel? Entonces esto se desmonta. ¿Qué dice después en el siguiente versículo? Y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Ajá. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. ¿Es eso lo que está pasando? No es lo que está pasando. Incluso dame el 6 para que entendamos algo. Que va unos versículos antes de lo de dar a luz. Mire lo que dice. 66.6. 66.6, sí, please. Voz de alboroto de la ciudad. Voz de alboroto de la ciudad. ¿Voz de qué? Voz del templo. Voz del templo. ¿Hay templo allá? ¿Hay templo allá? No. Lo que vamos a ver consistentemente es que cuando Israel se ha restaurado, va a haber templo, va a haber de nuevo el servicio, y eso no es lo que vemos allá. Esto está hablando de la restauración final, lo cual se desmonta. No vemos la paz que aquí dice, en lo que tú dices, que es un argumento sólido. Vamos a Ezequiel 36, porque él se atrevió a traer Ezequiel 36. Y por eso se quedó en el 24, porque es que no puede seguir más para allá. Porque lo que vamos a ver es siempre, primero arrepentimiento, ¿verdad? Primero él castigando a su pueblo, luego arrepentimiento, va a aprender del error que hizo, luego lo vamos a ver siendo recogido, llevado al desierto de los pueblos, luego allá se entra en los vínculos del pacto, luego se aparta a los rebeldes, solamente entran los justos a Israel, y allí nosotros vemos una restauración completa, por favor. Un minuto le queda. Un minuto, dame aquí, vamos a leerlo rápido, please. 36. 24. Ezequiel 36:24. Sigue. Y yo os tomaré de las naciones, Sí. y os recogeré de todas las tierras, y Ajá. os traeré a vuestro país. Sí. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Serán limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Ha pasado eso? No. ¿Sigue? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Allá hay mezquita del Islam, allá hay idolatría en todos sus aspectos. ¿Sigue? Os daré corazón nuevo, Ajá. y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Ha pasado eso? No. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. La mayoría son ateos y seculares allá. Esto es una farsa y él quiere seguir haciendo esto. Esto va en contra del verdadero Israel. O sea que él está profanando al verdadero Israel con sus argumentos. Bien, muchísimas gracias, compañero Daniel Nazareno. En su parte final de su refutación decía que él está profanando al verdadero Israel. ¿Qué tiene que decir el compañero Tineo en base a ese comentario, diría yo, muy directo de parte del compañero Daniel Nazareno? 15 minutos de tertulia inician ahora mismo. Él nos dice que estamos que el verdadero este Israel está profanando al verdadero Israel. Ahora, yo lo que no entiendo, porque él está confundiendo la restauración final de Israel y está confundiendo las profecías. Cita Isaías 66, toma este texto para tratar de contrarrestar lo que hemos propuesto, al igual que Ezequiel 36, 4. Pero en el mismo Deuteronomio, capítulo 28, que él toca, que él tanto avala, que él tanto defiende, nos dice que Dios traería a los judíos de su esclavitud, de que Dios lo traería y lo establecería, y que Dios haría con ellos parte de las promesas, aun cuando ellos han estado en desobediencia. Entonces, yo lo que no entiendo, parte de la postura de nuestro estimado Nazareno, él dice que la nación de Israel, él está confundiendo lo que es nación, porque a Abraham se le dice, y se le dice claro, de que ellos serían nación. Se le dice que serían nación, era porque no lo eran. Él no quiere que nosotros entendamos. Si usted se fija en Egipto, para no decir ninguna, Dios siempre establece al pueblo de Israel como a los hijos de Israel, o le dice hijos de Israel,
o le dice pueblo. Ahora, ¿cuándo son nación? Nación son esas descendencias de Abraham el 14 de mayo de 1948. Falacia. Son nación Falacia. porque se cumple en la era actual. O sea, y el único estado judío de los 193 que nos presenta la ONU es Israel. Ok, entonces esos estándares humanos, me gusta eso. Biblia, por favor, porque que yo sepa, dejaron de ser nación cuando ellos estaban por ejemplo, antes de 1948, ¿no existía la nación de Israel? En el reino de Judá existía. No, pero el reino de Israel existía. antes, pero luego que fueron dispersos en el 70. Espérate. Luego de la dispersión en el 70, sí, ellos dejaron de ser nación. No eran nación. No eran nación. No lo Entonces tú ves cómo te contradices tú mismo. Vamos cuando tú me traes Jeremías 31, versículo 34 en adelante, Sí. ¿verdad? Cuando me dice qué cosa. ¿Qué dice? Que si estas leyes, ¿verdad? No se pueden ser removidas, ¿la de qué? La de la naturaleza, el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? De la misma manera, Israel dejará de ser nación delante de mí. Entonces, ¿dejaron de ser de naciones, sí o no? De nuevo te repito. Pero, perdón, ¿en qué contexto Jeremías está hablando? Jeremías está hablando en el contexto de que muchos, aún con la dispersión de ellos estando en Babilonia, decían que ya no eran nación. Decían que ya no eran pueblo. Decían que no había pacto y promesa como tú hoy en día. Yo no estoy diciendo eso. Yo de hecho... Tú dices que no son nación actual. Tú dices que ese es Israel. Sí somos una nación. ¿Tú sabes por qué? Porque mi línea... No, es que eso... ¿Tú eres judío? Yo soy israelita. Pero, yo no soy judío. Pero tú eres judío. Escucha, yo soy israelita, yo no soy judío. Ajá. Entonces, escucha, nosotros tenemos comunicación. Nosotros tenemos comunicación. Sí, pero si tú eres israelita... Con las tribus de Menashe en la India. Nosotros tenemos comunicación con los Lemba. Nosotros tenemos comunicación con los de la tribu de Níger. Tanto que mi anciano se le dio entrada por ser de la misma tribu, precisamente a la tribu de Gad de allá. Sí. Que incluso no puede ser negado aún por lo mismo del judaísmo. Y tienen que reconocerlo. Hay otros que no quieren reconocerlo porque no lo quieren allá y van a tener que sacar mucha historia. Pero entonces, la pregunta es, ¿cómo entonces, si ellos no dejan, dice el Padre Celestial, que así como son fieles, ¿qué cosa? Las leyes del sol, la luna y las estrellas, Israel, de la misma manera, no dejará de ser nación. Tú dices que sí. Y lo grande es que tú en tu intervención lo trajiste para mí. No, tú dices que ellos no son nación. Yo en ningún momento, desde su creación, ellos no dejaron de ser nación. Ellos no cumplen con profecía. Ok, dime entonces, ¿cuándo esos judíos fueron a esclavitud en barcos en masa? Por favor. Viejo. En esclavitud en barcos. Sí, en masa. De forma masiva, por favor. Tú te estás yendo al área social. Y si nosotros no vamos... No, yo me estoy leyendo... Yo estoy citando, yo estoy haciendo apunte o apuntando a Deuteronomio 28:68, ¿verdad? Que estos son maldiciones que dice que se van a cumplir. Incluso dice, cuando se hayan cumplido, o sea, que las va a dar por... ¿Qué cosa? Por hechas. Sí. Eventualmente va a pasar. ¿Cuándo ellos pasaron por eso? Mira, el pueblo de Israel en Europa, ¿cómo fueron llevados? Fueron dispersos. No fueron en barco. Sí, está bien, pero fueron totalmente dispersos. Sí, porque si fueron, nosotros no fueron en barco. Pero perdón, si nos vamos entonces a ese término, si nos vamos a ese punto, vamos a llegar a un tema. Masivamente no fue en barco, brother. Yo te pensé una pregunta. Excúsame, perdón. Dime cuándo. Vamos a leer el texto. Deuteronomio capítulo 28. 28:68. Vamos a leer. Sí. Vamos a leer. Señores, seguimos en vivo aquí, estamos en la parte de la tertulia, donde el compañero Tineo refuta de manera directa al compañero Nazareno y el Nazareno hace lo mismo en su defensa. Ahora estamos buscando en la Biblia el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo ¿qué? 68. Señores, 68. Deuteronomio capítulo 28, versículo 68. Mira lo que dice aquí. ¿Qué dice? Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra. Eso no es lo que yo hice referencia, fue al 68. Si tú quieres ganar tiempo, adelante. 68. Ajá. Perdón. Tú puedes. Jehová te haré volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás y allí seréis vendidos vuestros enemigos por esclavo y por esclava y no habrá quien os compre. Entonces, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Dime cuándo ellos fueron en esclavitud, ¿verdad? De manera masiva en barcos, por favor. Sí, pero entonces, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tiene que ver la navegación del pueblo de Israel en barco con el tema que estamos tratando? No porque entiendo, es una sí, maldición. verdaderamente. Ok, tranquilo. Porque Yo te lo puedo explicar. Pero que el 64 Sí. te dice lo siguiente. Ajá, ¿qué dice? Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra Sí. hasta el otro extremo y Ajá. allí serviréis a dioses ajenos que no conociste. ¿Entiendes? Entonces, aquí te está hablando de que ellos iban a ser esparcidos. Te ven hablando de que iban a ir a los extremos de la tierra. ¿Por qué te saliste? ¿De qué? Por favor. 68. ¿Cuándo fueron llevados masivamente a esclavitud
en barcos. Si no puede, está Sí, bien, no, tranquilo. pero es que yo porque no yo de entiendo. verdad no Pero, espero que perdón, tú me pero digas. Es que yo Ajá. no entiendo qué tú quieres que yo te diga con el ¿Cuándo hecho. fueron? ¿Se entiende la pregunta, caballero? Porque Vamos tal a vez, ver, tal vez no, moderador. yo ¿se no lo entiende la entiendo. pregunta? Él Yo dice creo- que cuando fueron esparcidos en barco, pero Sí. no sé qué punto me quiere dejar dicho. El compañero Nazareno dice, ¿cuándo Israel fue esparcido en barco? Como los barcos, las navegaciones No, de Francis esparcido en Drake. barco en esclavitud. En esclavitud. Sí, ¿Cuándo fue siendo llevados esclavos en masa, como dice la escritura que serían, por favor. ¿Usted se refiere a la fecha en la cual se realizó ese Que me evento? diga un evento histórico donde esa gente que él reclama ser judíos, Sí. ¿verdad? Pasaron por eso. Óyeme, te voy a Pero, aceptar que me digas del pueblo real perdón, antes por del el- Renacimiento. o sea, tú dices que por el hecho de que yo no te muestre aquí O que sea, el pueblo de sencillo. Israel judío no fueron llevados Yo sí en lo barco. puedo hacer con el real. pero Yo sí perdón, puedo demostrarte Deuteronomio pero 28. perdón, no te vayas más lejos. Adelante. Lo que pasa es que hay un tema que nosotros también lo podemos tratar en otra ocasión. No, es sencillo. déjame Es ese. Sí, pero escúchame, lo que pasa es que tú quieres desviar este texto con el tema. Tranquilo. Porque aquí Vamos para el nosotros- tema de nuevo. Nosotros caeríamos a Sí. quiénes son el verdadero Israel, quiénes son el verdadero Israel, Ujú. y si parte de estas profecías se cumplieron con ellos, No, o si no. no, Ahora, no. Yo lo que te estoy No, no, demostrando, mira, pero mira. perdón, yo lo que te estoy demostrando, que Ajá. este Israel actual, hay Sí. un punto que tú dices bien claro, Sí. que tu líder, tu maestro, es de la ¿Te vas a ir para allá? Si te perdón, vas a ir para allá, entonces... que entonces que Bueno, que voy a tener que hablar entonces del verdadero Israel. Entonces, tú me dices que no. Tú me estás atando la mano. Pero ¿qué tiene que ver 68 con el Estado moderno de Israel? Sencillo. Sí, vamos a ver. Lo que tú dices que han sido Israel, no han pasado nunca por una deportación masiva como esclavos en barcos. No ha pasado. Tranquilo, tú no puedes demostrar eso. No podemos mover al otro punto. Por ejemplo, movámonos a algo que tiene que ver exactamente con devolverlos a la tierra. 1948. Sí. ¿Cómo Isaías 66 se cumple en eso? Porque tú lo trajiste en tu primera intervención como cumplimiento profético de esto. Entonces, por favor, adelante. Sí, mira. Según la ONU, Sí, señor. el único estado judío, el único estado judío de los 193 estados actuales Sí. es ese Israel que yo defiendo de que son nación. El único estado que tiene... Por favor, Isaías 66. Pero perdón, Isaías 66, Isaías 66... Yo creo que todo el mundo está claro que la ONU reconoce a eso como Estado de Israel. Pero habla de pero es lo mismo tanto. Sí. Habla de un cumplimiento de que esta descendencia, de que este pueblo se convertiría en nación. Pero Isaías 66 es cumplimiento de esto. déjame terminar. Claro que sí. Entonces, pero, por favor. Pero déjame terminar. Por si tú favor. eres tan amable. Entonces, Adelante. tú no vas a encontrar en Sí. la historia moderna, ni Ajá. posmoderna, ni antigua, un pueblo que haya sido esparcido y que sea nación como el pueblo de Israel desde el 14 de mayo de 1948. A lo que tú le llamas nación, Sí. son judíos que están en cierto sentido dispersos en tribus, en naciones, y no se complementan como nación. Y te dije Sí. fuera de cámara que los judíos hoy en día tienen una concepción de que las tribus hoy en día también están allá. Y no Pues, solamente están tres tribus, sino que hay más tribus, y lo podemos ver desde la Biblia, que se cumplen. Entonces tú no puedes obviar la historia ni las escrituras cuando dice de que se levantaría una nación, de que Jehová haría volver una nación, y este cumplimiento tú lo quieres desvirtuar de lo que la Biblia cumple el 14 de mayo de 1948. Ya. Ahora, perdón. Espérate, que esto es una tertulia y tú estás dando una. Tú estás Tómate dando. el tiempo, dale. Tú estás repitiendo simplemente lo que tú dijiste en tu primera intervención. Yo te estoy pidiendo algo muy simple. Eso es lo que me gusta, que cuando a mí me hacen preguntas, yo respondo directamente. Isaías 66 Sí. me dice a mí, traeré paz como un río a ellos. ¿Ha pasado eso? Mira. No, mira, no puede Perdón, no puede perdón, decir sí espérate. o no. Y después calificar su respuesta. Porque es que Adelante. no puede, mi respuesta tú no la puedes condicionar. No, yo Tú estás, lo que pasa es que tú confundes la plena restauración de Israel con el 14 Pero de mayo. perdón, Perdón. esto es 2 versículos después del 8. Sí, pero- Entonces, dime por qué. Sí. No, tú dices. ¿Tú sabes ok, por qué? Por favor. ¿Tú sabes por qué? Por favor. Porque todavía estamos en la plenitud de los gentiles. Entonces, quiere decir que esto, Pero Isaías ya, 66 no es cumplimiento de Sí, profecía. es cumplimiento de profecía. ¿Por qué?
Porque la plenitud de los gentiles hacen que una paz absoluta, Sí. que una paz duradera, Ajá. que la paz del verdadero Mesías que vendrá a gobernar por ellos, y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, que es otro tema. Sí, que es mi posición, pero, perdón, sí. ahí estaremos en una paz. Ahora, Ahora, está el tiempo de los gentiles, Ajá. y el tiempo de los gentiles lo cubre ¿quién? La iglesia. El tiempo de los gentiles Sí, lo cumple la iglesia. Y fantasía hasta anima- que el tiempo de los gentiles no sea que quitado. eso no dice eso. No, Aquí dice, obviamente, mira, Isaías, mira qué pero- dice, pero, mira qué perdón, pasa, Isaías mira qué pasa, 66 y mira qué 9 pasa. no va a hablar de los Mira, tiempos no, de los pero gentiles. mira qué Pero pasa. en Romanos capítulo Pero 9, mira qué 10 pasa. y 11 sí Porque te lo yo cumple. te voy a hablar de los tiempos de los gentiles, ¿verdad? Cuando vemos en Miqueas 5, dice que Cristo los entregará, ¿verdad? ¿A quién? A sus enemigos, a las naciones enemigas, porque dice que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Miqueas 5 está hablando de que los entregará hasta la que dé a luz, la que ha de dar a luz, dé a luz. ¿Me entienden? Y dice, y luego se volverán sus hermanos. Sí, pero Entonces, espérate, porque ese es el problema, que no me estás entendiendo. Entonces me está diciendo que el dar a luz es con la restauración de todas las cosas, la restauración final. ¿Me entiendes? Entonces, en Isaías 66 no vemos esa restauración final. No vemos la paz como el río. Por ende, se descalifica. ¿Me entiendes? El dar a luz, Sión dando a luz, se da con el Mesías. Se da primero con David, dándole entradas a ellos, conforme a lo que dice Ezequiel 37. ¿Me entiende? Versículo 24, usted puede leerlo. Y luego el Mesías yendo a ellos. Entonces, no vemos eso en Isaías 66, como tampoco lo vemos en Ezequiel 36, versículo 24, como tú dijiste. Sí, de Deuterótica no. Ok. No, de Deuterótica no. Entonces dime perdón, por qué perdón, en el ahora me toca a mí. 25, en el 25. Me toca a mí. Ajá. Tú hablas de Miqueas capítulo 5. Sí, yo Ahí hablo de mismo Miqueas. tu tesis se derrumba totalmente. Por favor, adelante. ¿Tú sabes por qué tu tesis se derrumba? Adelante. Porque Miqueas capítulo 5 Ujú. es una profecía directa acerca del Mesías. Pues, Habla, perdón, amén. acerca de Jesús. Amén. ¿Entiende? Y habla que cuando Jesús reine en Israel, Sí. todas estas cosas tendrán un fiel cumplimiento. Ok. Ahora, pero, perdón, déjame expresarme. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿Está Jesús reinando en Israel? ¿Está Jesús reinando No, hoy en día en Sión? no. Entonces, si Jesús no está Sí. reinando en Sión, te quiere decir lo Que que Isaías Romano, 66. perdón, lo que Romanos capítulo 11, versículo 1 en Es adelante increíble. te confirma. Entonces, tú no puedes traer un contexto mesiánico porque el Mesías hoy en día no está en Israel. Por eso, entonces, con Isaías perdón, 66 pero- sí me habla de algo mesiánico, que es de la paz que va a traer el Mesías. Pero que esa paz es interrumpida por el tiempo de los gentiles que nosotros hoy en día estamos viendo. No vemos eso. Sí, lo estamos no viendo. vemos Isaías Sí, 66. Espérate, sí. espérate. En Ajá, Isaías vamos a ver, 66 vamos a ver. Sí, dale. no vemos eso. Sí, vamos a ver. Lo que vemos es que cuando me habla en Lucas 21, versículo 24, dice que harán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero actualmente ¿Cuándo está se siendo cumple? hollada. Espérate. Jerusalén está Por actualmente está ende, siendo no hollada. cumplen con la Sí, profecía. pero- Por ende, Isaías 66 no es cumplimiento de esto. Por ende, Isaías Viejo. 36, Ezequiel 36, 24 en adelante, no te ayuda. Porque justamente en el 25 me dice que él lo limpiará de las inmundicias. ¿Ha limpiado de eso? ¿Ha hecho eso? Como dice Ezequiel Hay un remanente 11. que sí ha estado limpio en Israel. No, perdón, hay un perdón, remanente perdón. que guardan Porque yo Torá. sé- que yo Hay un sepa, remanente que yo sepa, que había- sigue las había un leyes del remanente, judaísmo. igual había un hay un remanente, remanente que sigue. igual había un Los remanente. grandes rabinos de Israel, ¿dónde espérate, están? entonces, espérate, Los grandes espérate, maestros. espérate. El judaísmo, entonces, según tú, ¿es digno delante del Padre? Bueno, esa es su religión. Eso no fue lo que yo pregunté. Ahora, eso no fue lo que yo ahora, pregunté. ahora, Eso perdón. no fue lo que yo pregunté. Ahora, desde el contexto de salvación. ¿Por qué tú no respondes? Pero directamente? dame, es que yo no puedo responder lo que tú quieras. Yo te voy a decir. No, pero sí o no. Pero perdón. Tú es no me que- das un sí o Pero no. perdón, es que desde el contexto de la salvación, Sí. el judaísmo obviamente no está bien delante del Padre. ¿Por qué? Porque no han reconocido a Jesús como Mesías. Ahora, ¿dónde te lo demuestran las Escrituras? Vete a Romanos capítulo 11. Es que yo estoy de acuerdo con eso. No, tú no, estás no, diciendo. pero perdón. Esto no ha pasado porque. Y de ahí tú insertas mi Romanos posición. capítulo 11 nos dice lo siguiente: dice, Ujú. digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también soy israelita de la descendencia de Abraham. El apóstol que Pablo ver está eso? hablando de que su descendencia Dios no la ha desechado. Pero Y yo el no- yo no- versículo yo no- 11 yo no dice, creo eso. "Han Yo no creo tropezado eso los de tampoco. Israel para que cayesen". Yo no creo eso. ¿Qué Deja tú de no hacer crees? muñeco de paja, ¿Pero por qué tú no favor. crees? ¿Qué tú no crees? Yo no creo que el Padre Celestial ha desechado a Israel. Eso lo crees tú. Mira, Bueno, pero cuando que nosotros. es que el Israel que yo creo es el distinto a ti. Pero, yo eso creo no que importa. el Israel que está actual es su pueblo. Por de eso- Dios. por eso voy. Es descendencia.
Perfecto, perfecto. De los patriarcas. Es que voy contigo, voy con tu lógica, Sí, con dale, la tuya. dale. ¿Me entiendes? Un dato, un detalle. Sí. Preguntas directas. Sí. Ya llegamos al tiempo. Pregunta directa para el compañero Tineo. Pregunta directa para el compañero Tineo. Santo Kerima, vamos arriba. Adelante. ¿Cuál es su primera pregunta para el compañero Tineo? El inicio. Ok, correcto. Tineo, su pregunta directa para el compañero Nazareno. Dice, si esto Israel es una falsa, Disculpe, espérese. Ahora sí, dele ahora. dice, si él alega que este Israel es una falsa. Y yo quiero que él me diga cómo este Israel actual tiene un grado de prosperidad. Vemos que está rodeado por 2.000 millones de musulmanes, en su mayoría enemigos de ellos. Ajá. Vemos que estas naciones amenazan prácticamente a diario para la destrucción de Israel. Si este Israel es una falsa, ¿cómo han prosperado y cómo han sobrevivido ante tales amenazas? Si Israel es una falsa, ¿cómo han prosperado y cómo han podido sobrevivir? Si ante Dios no una está ame- con ellos, perdón, Si Dios porque no él dice está que con- son sinagoga de Satanás. Entonces, si todo esto es de Satanás, ¿cómo este pueblo ha avanzado, ha prosperado y hoy en día es luz al mundo? Correctamente. ¿Cómo Israel, la pregunta para el compañero Nazareno es, ¿cómo Israel ha podido avanzar y prosperar teniendo alrededor 2.000 enemigos que procuran su muerte en cada minuto, cada instante, incluyendo a Sol del día de hoy? Compañero Nazareno tiene 1 minuto para responder. Ok, perfecto. Cuando nosotros vemos lo que él me está presentando, la prosperidad en injusticia, como él la está presentando, el país más próspero y justo en injusticia es Estados Unidos. ¿Lo tomamos como el pueblo de Dios? Entonces es una falacia. Vamos aquí en Sofonías 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, Aquí está hablando de la restauración de las cosas, ¿verdad? Tranquilo, va a llegar tu tablazo ahora. Vamos arriba. para que todos invoquen el nombre de Jehová, Así es. para que le sirvan de común consentimiento. Eso es lo que está pasando en la restauración, ¿verdad? Es puro servicio de consentimiento. Sigue. De la región más allá de los ríos de Etiopía, Ajá. me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. ¿Sí? En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, Ajá. y nunca más te ensorbecerás Ujú. en mi santo monte. ¿Qué dice después? Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el Ajá. cual confiará en el nombre de Jehová. Dejaré a un pueblo que humilde y pobre, el cual confiará en Jehová, ¿verdad? El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Eso no es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Por eso es que con esa pregunta se descalifican ellos. Entonces usted considera que esa prosperidad y ese resurgimiento que ha tenido Israel en medio de los 2.000 millones de enemigos que tiene alrededor no se debe directamente a una protección divina. O Para que sea nada, un pueblo para especial, por así no, decirlo. una protección del diablo, porque son sinagogas de Satanás. Ok, correcto. Entonces, compañero Daniel Nazareno, una pregunta No, directa. me toca mi derecho a réplica. Su derecho a réplica en ese contexto. Sí, ok, correcto. Tineo, Mi estimado aquí totalmente tergiversado de las escrituras y de la historia, dice que ese pueblo tiene que ser pobre, pero eso no es lo que dice las escrituras. Si nos vamos a Isaías 35, versículo 1, dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yelmo gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Aquí la Biblia dice y profetiza de que estos serían fructíferos y bendecidos. También nos dice Isaías 54, versículo 3, nos dice lo siguiente. Isaías 54, versículo 3 nos dice, porque te extenderá la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredarán naciones y habitarán ciudades asoladas. La Biblia habla acerca de la prosperidad. Él no pudo demostrarme como una falsa satánica de un pueblo que está rodeado por 2.000 millones de musulmanes que odian hoy en día a Israel y que quieren destruirlo a través de organizaciones terroristas, y no han podido, porque Israel es la niña de los ojos de Dios. También en Ezequiel 36:33 la Biblia dice que los prosperaría, y con este texto concluyo. Ezequiel 36 versículo 33, la Biblia nos habla y nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice Ezequiel 36:33? Nos dice de esta manera, dice:
Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Vemos ciudades e infraestructura en todo Oriente Medio como Tel Aviv, una ciudad cosmopolita, una metrópoli. Vemos Haifa, estructura civil, militar, política, lo que habla de la prosperidad acerca de Israel. Dios ha guardado y ha prosperado a Israel porque verdaderamente está con ellos. Esa fue la respuesta del compañero, o la réplica a la respuesta del compañero Daniel Nazareno. Queremos saludar a la compañera que está con nosotros todavía, sol del día, de esta hora, valga la redundancia, ya son las 12:25, estamos en la parte final casi. A la compañera Gabriela Rivera, al compañero Luis, también a la hermana María Saims y a la compañera Ginette Bustos. Vamos a darle el chance ahora al compañero Daniel Nazareno para que emita una pregunta directa al compañero Tineo. Ya que tú acabas de leer como respuesta de precisamente la proliferación, ¿verdad? La abundancia que le toca a Israel como cumplimiento en Ezequiel 36, versículo 33. Yo te hago la pregunta. Vamos a ver. ¿Eso ya se cumplió? ¿Eso que tú dices? ¿Esa es tu pregunta? Sí, eso ya se cumplió porque tú me trajiste eso como respuesta a la abundancia, a lo, ¿cómo se dice? A la prosperidad de ellos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que eso ya se cumplió. ¿Es esa tu postura? Sí, Okay, parte de eso perfecto. se ha cumplido. Vamos a sí. decir que el 36, por favor. Pero ¿cuál es tu pregunta en sí? Esa fue si se cumplió. Tú me dijiste que sí. Entonces tú tienes tu derecho a réplica. Claro. Sí. A eso voy. Exacto. A eso me dirigía. Por favor, vamos a decir que el 36, versículo 24, unos cuantos versículos después, antes del 33, porque eso viene de un contexto. Vamos a ver si tú violaste el contexto, sí o no. Por favor. Ezequiel 36, 24. ¿Sí? Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Sí? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, nos fuimos, señores, no sé si ustedes están pendientes. Nosotros nos fuimos unos cuantos versículos antes, y según Juan Manuel Tineo, ya esto se cumplió. Entonces quiere decir que ya ellos fueron reunidos. El Padre esparció agua limpia sobre el pueblo de Israel cuando ellos todavía tienen, ¿cómo se llama esto? Festivales gays allá, apoyan el aborto allá. Y él me dice que ya ellos fueron limpiados, ¿verdad? Tienen idolatría en medio de ella. En Jerusalén, señores, hay idolatría en medio de ella. ¿Sigue? Os daré corazón nuevo. Según él, ya los judíos tienen un corazón nuevo. Sigue. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Santo. Y Sigue. quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, ellos, por ejemplo, que no creen en Jesucristo, ellos no tienen un corazón de piedra. Ya no hay impíos, señores. ¿Qué es esto? Ya ellos aceptaron al Mesías. Oh, mi Dios. Sigue. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Sí? Y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obras. Según Juan Manuel Tineo, vamos a darle like, share y subscribe. Eso se cumplió. Santo, aleluya. ¿Sigue? Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Ajá. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ok. Ya. Nítido. Acabamos de escuchar a nuestro hermano Daniel Nazareno. Ahora le queda un minuto de réplica. No, ya esa fue la réplica de él. La réplica de él. ¿Usted quiere argumentar una pregunta más? Sí, le toca. Por gracia de la son audiencia. dos preguntas, eso fue lo que sí, nosotros dos preguntas sí, realizó él. A dos usted le queda una pregunta todavía, Una sola, supongo. Y a él le toca una Y a él le ya queda la concluimos. réplica. No, aclaremos. Sí, Usted ha realizado... Ambos completamos el primer ciclo de preguntas. Exactamente. Ahora vamos al segundo... Pregunta, respuesta, refutación. Y refutación. Exacto. Nítido. Ahora abrimos la parte sí final con su pregunta, Exacto. la cual luego tendrá que ser refutada. ¿Verdad que sí? No, él me hace una pregunta, será respondida y él me refuta. Nítido. Vamos allá. Bien. Antes de, tenemos desde Guatemala, y entiéndase, a las 12:29 de la noche, desde Guatemala, al compañero Esvin Ramírez. Gracias por el privilegio de su atención. Compañero Tineo. Bien, mi estimado aquí, utilizando texto, bueno, pero ya eso no es momento, ok, ya no es momento para refutar. Vamos a la pregunta. Y quiero que por favor tú seas conciso, como tú quieres muchas veces condicionarme, con todo el respeto,
yo ahora quiero que tú también seas preciso. Tranquilo. En cuanto a esto. Vamos arriba. Porque tú te vendes de que eres muy ortodoxo. Vamos a ver si cumplo con mi tus palabra. respuestas, que totalmente la tergiversas. Vamos a ver si lo cumplo, vamos. Si este Israel no es el verdadero, atención, por favor, Santo, ayúdenme. Quiero masiva. Sigue. Ayúdenme con esta pregunta, por favor. Sí. Si este Israel es una falsa, es una sinagoga de Satanás, no es el verdadero. Amén. ¿Dónde está actualmente la nación de Israel? ¿Dónde está la nación de Israel? Deuteronomio 30, por favor. Por favor, hermano Nazareno, nación. Note nación. ¿Dónde está la nación? No tribus, no descendientes que no tienen un contexto categórico de que sí lo son o no lo son. Por favor, ¿dónde está la nación de Israel? Bien, por favor, dame Deuteronomio capítulo 30, versículo 1, porque nosotros vamos a ver que sí, Israel, siendo nación, va a estar en la tierra de sus cautividades y va a ser redimido de allá. ¿Me entienden? Entonces, el verdadero Israel está disperso por toda la parte del mundo, conforme a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y tiene que arrepentirse para volver a su tierra, contrario a lo que tú crees y no has podido demostrar, incluso artificiosamente. Vamos arriba. Deuteronomio 31. ¿Sí? Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, Ajá. la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, ¿Sí? y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, ¿Sí? tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Entonces vemos que nosotros estamos haciendo el trabajo de predicar el verdadero evangelio que está en Isaías 61, lo cual Juan Manuel Tineo, siendo pastor, nunca ha predicado. Y entonces vemos que nosotros tenemos que ir, como estamos haciendo, tenemos que hacer contactos unos con otros en todas las partes donde estamos dispersos, donde hay órdenes establecidos, donde se pasan juicios, donde si yo hago algo aquí, yo soy juzgado por otro hermano en otro país, incluso como concilios de ancianos, ¿verdad? Que guardan los mandamientos de Dios y que se están arrepintiendo conforme a Deuteronomio 30, no conforme a lo que él cree que es verdadero arrepentimiento. Porque según él, judaísmo es lo que Dios aprueba. Que quiero que sepa que él no me respondió nada en lo absoluto de lo que yo le pregunté. Es totalmente tergiversado. Le hice hincapié en el texto que él leyó. Habla que recogerá de donde ha esparcido de los pueblos y los recogerá. Entonces, lo que yo he demostrado hoy, que ese remanente que ha sido disperso por diferentes continentes ha regresado a tierra de Israel, tal y como se le dio los límites geográficos a Abraham, a Isaac y Jacob. Ahora, él no pudo demostrarme dónde está la nación de Israel. Él lo que me trató de decir es que hay un remanente. Él no ha entendido lo que es una nación. Y nación tiene que ver con Estado. Nación tiene que ver con parlamento. Nación tiene que ver con rey. La nación de Israel hoy en día está en tierra de Israel, tal y como la Biblia lo aprueba y lo hemos demostrado, que iba a recoger de los pueblos a esta descendencia para hacerlo nación. Lo que él habla es un remanente que hoy en día está disperso aún y no ha regresado a tierra de Israel. Supongamos que son judíos, pero no son nación, son remanentes, por lo cual su respuesta totalmente descalifica lo que verdaderamente le hemos preguntado. ¿Algo que añadir, compañero Nazareno? No, porque me toca a mí hacer una pregunta. Sí, adelante. Bien, ¿existe una escritura que tú puedas traer, que no la has hecho en el debate ni en ninguna otra oportunidad, donde podamos ver en la profecía al pueblo de Israel volviendo a la tierra sin haberse arrepentido? ¿Qué es lo que ha sucedido? O sea, Israel no se ha arrepentido. Israel sigue todavía bajo pecado. Entonces, por favor, yo quiero que tú me digas si hay una escritura que me diga a mí que, mira, Daniel, ellos van a volver a su tierra, aún no se hayan arrepentido. Adelante, por favor.
Puede buscar la concordancia. Sí, una pregunta muy directa, muy directa. Está aquí. Bueno, lo que el compañero Juan va buscando, recuerden, señores, que estamos aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Son dos expositores que están representando dos líneas de pensamiento que todavía prevalecen en el pueblo de Dios. Una que considera que el pueblo de Israel es una profecía bíblica que se está cumpliendo, y otra que entiende que Israel solamente es una falacia o un pueblo más, como cualquier otro pueblo que existe alrededor del mundo. Eso es lo que yo creo, pero está bien. Es fácil. Quiero ser imparcial, discúlpame. Estás haciendo mal, entonces. No, mala mía. Pero quiero ser imparcial. Tranquilo. Quiero ser imparcial. Lo sé que sí. Seguimos. Con respecto a tu pregunta, quiero contestarte. Adelante. Lo que he tratado de decirte. Actualmente hay algo que no deja la restauración plena de Israel que tenga fiel cumplimiento. Según la escritura en Romanos capítulo... ¿Puedo hacerle la pregunta de nuevo? Para ver le gustaría... Te voy a demostrar por qué el pueblo de Israel... No es eso. Es si existe una escritura profética. No, ¿por qué no? ¿Por qué no se ha cumplido lo que se tiene que cumplir? Sí, por eso es parte del cumplimiento. Pero espérate, escucha mi pregunta. Es si hay una profecía, un texto, ¿verdad? Que me diga, mira, Israel va a volver a su tierra, aún no se haya arrepentido. Volver a tierra sin arrepentirse. ¿Existe una profecía que cumpla eso? Entonces, eso es lo que yo quiero. Mira lo que pasa. Cuando Israel toma la nación en el 48, obviamente yo te he tratado de decir, lo que pasa es que tú no lo has querido entender. Adelante. Que no han tenido una plena restauración, como tú leíste en Miqueas capítulo 5, porque el Mesías aún no ha entrado a tierra de Israel. Entonces, ¿cómo esto la Biblia me lo corrobora? En capítulo 11:25 de Romanos nos dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esto que usted ve, que tú ves, que es un endurecimiento, que es un rechazo, que es una falsa, es parte de lo que el texto dice que sería un endurecimiento. Entiendo. La Biblia dice que este remanente sería endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, o la iglesia que cumple la plenitud de los gentiles sea quitada, entonces luego de eso vendrá la restauración final de Israel. Es lo que he tratado de explicar. Yo entiendo eso, Ese ese es mi humilde respuesta. Yo entiendo eso, pero eso no fue lo que yo te pregunté. Pero tranquilo, ya no podemos hacer más nada. Si intentamos una segunda vez, ¿verdad? Yo lo que pedí fue, si existe una escritura que me diga, mira, ellos volverán a su tierra aunque no se hayan arrepentido. ¿Me entiendes? Yo no te pregunté si cuándo se dará la completa restauración o por qué ellos no han sido restaurados completamente. Eso no fue la pregunta. Si hubiese sido esa la pregunta, hubiese sido una buena respuesta, ¿verdad? Porque yo creo lo mismo. Yo creo que ellos, ¿verdad? Supongamos, asumiendo que ellos son el pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos serían restaurados, obviamente, a completitud o a plenitud, sí, oye, ¿cuál es la condicionante? Si Cristo, ¿verdad?, es aceptado por ellos y ellos se arrepienten conforme a lo que dice la palabra. ¿Me entienden? Como no ha sucedido eso, pero esa no fue la pregunta que yo te hice. La pregunta es si existe un texto que me diga a mí, mira, aquí me dice la Biblia que ellos volverán a su tierra y serán impíos aún hayan vuelto a su tierra. Como no me la respondiste, si tú quieres, puedes intentarlo de nuevo. No, ya está bien. Ok, ya no, está bien, ok, perfecto. Pero como no me la respondiste, entonces yo simplemente tengo para responderte, es que no puedes hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque no existe tal escritura. ¿Me entiendes? No existe tal profecía de ellos volver a su tierra aún no habiéndose arrepentido. Entonces, intentaste Isaías 66:8, me dice que va a tener paz como un río. Y si intentaste Ezequiel 36 me dice que ellos, entonces, cuando vuelvan a la tierra, limpiarían todas sus inmundicias, limpiarían sus idolatrías, sus abominaciones, y que recibirían llenura del Espíritu Santo. Eso no es lo que ha sucedido. Por ende, la razón por la que tú no puedes, ¿tú sabes por qué es? Porque habría que escribirlo en la Biblia, porque no está. Esa es tu percepción.
Esa es su percepción. Señores, Así es. palabras, vamos a permitir que los dos exponentes den sus palabras finales. Tienen 1 minuto para dar su palabra final y luego el compañero Nazareno tiene 1 minuto para dar su palabra final. Vamos a dejar a voluntad de ustedes quién quiere comenzar y quién Yo comienzo y usted termino. comienza y termina. Bien, compañero Juan Manuel Tineo, Pastor Tineo, tiene a partir de este momento 60 segundos para presentar su tesis final. Mis amados, Dios le bendiga a todos. Hemos tratado vamos a decir tratado, que obviamente había un oponente en este caso, de refutar lo que nosotros hemos dicho. El pueblo de Israel cumple con las profecías actuales, aunque ellos no hayan aceptado a Jesús como Mesías. Estos son diálogos profundos, que el tiempo, vamos a decir, es corto. Nosotros defendemos que ese pueblo de Israel es pueblo de Dios. Que hayan pasado cosas en Israel, como marchas, leyes que quizá vayan contrarias a las escrituras, no por eso dejan de ser pueblo. Recuerden que el pueblo antiguo, que era un pueblo directamente del pacto y las promesas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, directo, también hacían cosas, dioses extraños, se iban tras los Baales, pero por eso no dejaban de ser pueblo. Hemos tratado de demostrar que el Estado moderno de Israel sí cumple con las profecías. Mi compañero ha tratado de los textos, tomarlo al garrotazo y llevarlo a su conveniencia para tratar de tener la razón. Pero yo le dije a él, yo no te voy a convencer en este debate, pero sí la audiencia se va a llevar las pruebas bíblicas, porque he tratado de ser bíblico desde mi tesis y no actuando más en la historia. Pero de todos modos, un fuerte abrazo, paz a todos, Dios le bendiga. Compañero Daniel Nazareno, 60 segundos para presentar su tesis final. Bueno, lo que se estaba debatiendo aquí es si 1948 o el Estado de Israel, la creación de este Estado de Israel, era profético o no. No lo pudimos hallar en la profecía, tanto que se lo pregunté más claro, no pudo. Vaciló me habló de la restauración final, yo no hablé de esa, yo hablé de la anterior. Si existe en profecía, me dice que no. Bueno, no pudo demostrarlo. Entonces, yo supuestamente he sacado los textos fuera de contexto. Sin embargo, en Isaías 66, 8, él trae, aquí fue creada la nación. Sí, pero si vamos un versículo más... que no es para refutar, tú tienes que despedirte. Tú hablaste de lo que yo hice. Sí, pero no cité nada. Tú dijiste que yo saqué las cosas de contexto. Sí, totalmente. Pero yo estoy demostrando cómo yo no saqué las cosas de contexto. No, pero ya en el video ya pero está. ¿Ya? Ok. ¿Qué tú quieres que yo haga? No, tú su tesis final. La palabra final. Yo estoy recopilando. Si tú haces eso, yo voy a tener el derecho a réplica y no vamos a terminar entonces. Perfecto, mira, yo lo generalizo como tú lo hiciste porque hiciste eso, ¿verdad? Y lo que vimos es que él trajo textos, se enfocó en un versículo. Sin embargo, cuando iba al contexto de eso, veíamos que ahí en esos textos habían contradicciones a lo que él precisamente dijo. Entonces, la inconsistencia estuvo de tu lado. Cuando nosotros vemos que usted deja las pasiones, usted se sienta a estudiar, muchos de ustedes no dominan esto. Usted se sienta a estudiar, ve los argumentos, los pone uno al lado del otro y los pesa. Usted va a ver que aquí se fue consistente, de este lado se fue consistente con las escrituras, se trajo historia. Y no solamente eso, sino que se pudo demostrar, incluso con las preguntas, que mi contrincante no pudo responder conforme a lo que es coherente en las escrituras. Deje su pasión y vea de nuevo el debate. Señores, nosotros queremos darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos durante este periplo del tiempo que consumimos. Y darle las gracias también por haber compartido este video con todas las personas que compartieron ustedes. Entonces, no queremos irnos sin también darle las gracias al compañero Tineo por venir aquí presentar su tesis y al compañero Nazareno por venir aquí y presentar la de él. Yo aquí no soy juez, yo simplemente soy aquí un árbitro el cual daba o trataba de guiar las cosas. Yo quiero corregir lo que yo dije argumentando que usted lo había sustentado. Yo decía que usted dijo que el pueblo de Israel no era un pueblo santo, no era un pueblo... ¿Puede corregirme, por favor, aquí públicamente, para que no se vaya a pensar que yo estaba de ninguno de los dos lados? Era simplemente que él cree que es un Estado legítimo, el Estado de Israel allá es legítimo. Yo considero que el Estado de Israel, que creado por la ONU, no es legítimo, no encaja en profecía, y esa es la diferencia. No es que yo no creo que Israel es una nación. Entiendo.
Entiendo la idea. Sí, solamente para aclarar, porque yo quiero mantenerme fiel a la promesa de mantenerme neutro en con todo y todo, debate. creo que lo hiciste muy bien. Ok, no, yo creo que ustedes lo hicieron muy bien también. Sí, también. Resaltemos que esto ha sido uno de los debates, de acuerdo a la audiencia, donde no se han visto palabras ofensivas, gritos, ni nada de eso. Y yo se lo dije al principio, que sería un debate de calidad y aquí quedó muy demostrado. Compañero Tineo, realmente un placer, compañero Nazareno, un placer. Aparte de Nazareno, ¿usted tiene un apellido que sea dominicano? ¿Dominicano? Un apellido, algún apellido bueno, dominicano. Por ejemplo, mis apellidos son Pérez Rodríguez. Pérez Rodríguez, Sí. esos son los apellidos dominicanos. Sí, señor. Pero ahora usted es nazareno también. No, Nazareno porque me bautizaron así el público. Entonces, si usted dice Daniel Aurelio, No Daniel se va a Aurelio entender. Pérez Rodríguez, usted no va a saber quién está hablando. Ok, a utilizar entonces aquí el término nazareno no es una ofensa, sino como una forma de poder darlo a entender No, de lo mejor que pasa manera. es que nosotros aquí en República Dominicana nos identificamos como nazarenos porque seguimos a Cristo y obviamente se le llamaba así. Por ejemplo, a Pablo se le dijo en Hechos 24, versículo 5, que él era cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Entiendes? Entonces, Entiendo. de la misma manera, yo me considero, así mismo como tratan los demás, que él era una secta, así mismo me tratan a mí. Así mismo como dicen, no, que este es un creador de sedición, así me tratan a mí. Entonces, nosotros asumimos nuestra identidad como seguidores del Nazareno. Bueno, excelente, excelente, no hay problema con eso. Fue un placer para nosotros, por favor suscríbase, active la campanita y será hasta una próxima. Que el Señor le bendiga a todos de manera muy especial. Sáquenos del aire, príncipe. Eso se hace así, mira. ¿Cómo que? Ahora sí, ahora sí. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Sí, ahora sí, ahí sí. Personal, yo quiero mucho a Juan Manuel. Volvimos para eso, para aclarar eso. Bendiciones. Quedó claro, ahí quedó claro. Shalom. Claro. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. Cuánta herejía en 3 minutos. A mí suéltame con eso. Suéltame todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal. Activen la campanita. Comparten, porque somos el toque de